Bienvenidos otra vez al estudio de la vida de Cristo. Estamos siguiendo el estudio de nuestro Salvador. Y qué bendición es estar con ustedes de nuevo. Y vamos a investigar los evangelios. Hablamos en la lección antes de cómo los evangelios eran similares. De que algunos dicen que porque estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Juan, parecen que hablan de la misma cosa, entonces lo vamos a poner en un grupo, el libro de Juan en otro grupo. Hay problemas con eso también porque Dios escogió darnos cuatro evangelios. Y en total, entonces, esto nos da un punto de vista del Salvador, cuál es más fijo, una vida tan complicada, el hombre Dios, el Dios hombre, es alguien que no ha tenido en la historia de los hombres alguien similar y semejante. Entonces Dios escogió darnos detalles de su vida de más que una forma, tal vez porque es tan complicada. De razón porque Dios lo hizo, no sabemos, a últimas, porque Dios sabe de todo, Él escogió de esta manera. Hablamos de eso antemano, establecemos de la geografía de la patria prometida. Hablamos también de la historia de los judíos y lo que había pasado antes cuando vino Jesús al mundo. Y también la religión. Y un poco de lo que los evangelios y cómo son similares. Ahora quiero hablar, en vez de decir que son similares, vamos a ver cómo estos libros, los evangelios, son distintos. Quiero llevar cada evangelio, va a ser muy fácil, voy a llevar cada evangelio y estudiar el autor, la fecha en cuando escribió, detalles en el libro cual no están en otros libros, otros evangelios, y finalizar y terminar con eso. Y ya después de esto, si es que estás tomando esta clase por crédito, la información que se contiene en el primer examen. Y ya después de eso vamos a comenzar la vida de Cristo más fijo, comenzando por supuesto con su nacimiento. Y ya estableciendo ese fundamento, ya comenzamos al estudio. Entonces quiero orar primero y luego meternos aquí en las cosas distintas o particulares de los libros de los evangelios. Dios mío, gracias por este tiempo juntos. Gracias, Señor, que tú eres nuestro Dios y escogiste de esta manera darnos la información de ti. Quién eres, por qué viniste, dónde fuiste, dónde nos vayamos nosotros por confiar en ti o los que no confían en ti, dónde van. Todo esto está contenido en su vida. Prometiste que iba a venir un Mesías. Tenemos la confianza, somos fijos y sabemos por seguro que Jesucristo, nacido en Belén, es el Cristo, el ungido, el Dios sobre todo, el Dios encarnecido. Otra vez, Señor, tenemos esta bendición de estudiar tu vida. Así que cuando oramos a ti, Señor mío, no estamos orando a nadie cual está muerto. Estamos hablando a alguien consciente, escuchas, ves, sabes todo. Eres Dios. Y te pedimos ahora, Señor, que nos ves este tiempo favorable, que siendo sus siervos haremos tu voluntad en todo lo que hacemos para que a usted se da gusto a últimas. Y, Señor, por favor, guíame en esta lectura, esta lección, todo esto pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el libro de Mateo, comenzamos muy fijo y muy seguro y muy sencillo, francamente, pero es el libro o el evangelio de Mateo. Ok, ¿cuáles son los detalles de este libro? El libro de Mateo es muy único. Tan único, pienso yo, tan único como es el libro de Juan. Porque en el libro de Mateo es un puente que conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento. Creo que yo hablé de esto en la lección pasada. Pero es un puente, porque el libro de Mateo nos habla del viaje de Jesús, su primera y su segunda venida, y cómo es que él, siendo rey de los judíos, no tomó su trono cuando vino la primera vez. Cuando vino Jesús al principio, y cuando él viene de nuevo,
y porque hay un periodo de tiempo entre su primera venida y su segunda venida. Tenemos que contestar, pues, ¿por qué hay tanto tiempo entre las venidas de Cristo? Yo creo que es un beneficio. Si vemos a la venida de Cristo y a su vida, según lo que dicen los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Cuál cosas supieron ellos los profetas? ¿Cuál parte de la palabra de Dios fue dado de Dios a su gente por medio de los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que vemos? Si solamente tuvimos el Antiguo Testamento, ¿hay suficiente información ahí para que supiéramos de la venida del Mesías? Sí, claro que sí. ¿Hay suficiente información para que una persona sea salva? Absolutamente. Lo que no tiene es el tiempo en que estamos ahora. Tiempo muy distinto. No se ve que entre la primera y la segunda venida de Cristo, ni siquiera se ve una segunda venida. Para los judíos y lo que sabían los profetas, sabían que iba a venir el Mesías. Iba a venir. De que hubo dos venidas, pues no pasó a la mente del profeta, no se ve. Pero está allí. Es de esta manera. Si vemos cómo se habla en el Antiguo Testamento del Salvador, se habla de un hombre, una persona, que es rey, que va a poner sus pies en Jerusalén, y cuando él baja del cielo y pone sus pies en el mundo, un terremoto tremendo, hasta que se quiebra la montaña en 4 partes donde está Jerusalén. Un rey, un Dios poderoso, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Las características que tiene Dios también tiene el Mesías. Entonces se ve en el Antiguo Testamento de que el Mesías es Dios y va a ser tan poderoso de que va a vencer los enemigos de Israel y va a poner a su gente siendo rey sobre ellos en Jerusalén, va a estar allí y va a dar a ellos su patria prometida de nuevo y eso para siempre. Las promesas dadas a David, el gobernante davídica, se habla de que la semilla de David iba a ser sobre el trono de Israel para siempre. Bueno, hermanos, no ha pasado todavía, pero va a pasar. Así que el Antiguo Testamento representa al Mesías como este rey venciendo a los enemigos y un rey así. Pero también habla del Mesías muy humilde. También se habla de que el Mesías nace de una virgen y de que el Mesías iba a ser un siervo. En Isaías 42 se habla del siervo, de que él es un siervo humilde, obedeciendo. En vez de ser rey que manda de todo, obedezca. También se habla de que el Mesías iba a sufrir, Isaías 53, hablando de que azotado, él fue azotado para nosotros, él fue azotado en nuestra parte, en nuestro lugar, el sustitute. Se ve al Mesías como alguien humilde que recibe azotas por los pecados de su gente, de su pueblo. Así que de una manera en el Antiguo Testamento vemos al Mesías como el rey de sobre todo el mundo, un día viniendo así, un hombre tan poderoso sin igual. Pero al mismo tiempo lo vemos como siervo, como humilde, como alguien que nació de una virgen de una manera muy humilde y que es un siervo obedeciendo y sufriendo y siendo azotado. Me imagino que esto se confunde. Se confunda al judío, se confunda al que solamente tiene el Antiguo Testamento, pero nosotros que tenemos el Nuevo Testamento, todo se resuelva. Sabemos por qué. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se ha tardado tanto? La primera venida de Cristo representa su humildad, de que Él fue profeta humilde. Él fue el que iba a sufrir para su gente y para su pueblo. Él fue ese tipo del Mesías. Pero pero la segunda venida de Cristo lo vemos que Él es el rey sobre todo cual vence a todos los enemigos. Eso se ve en el libro de Apocalipsis, se ve en diferentes partes, pero el Mesías era de estos dos. La primera venida representa esto y la segunda esta. Pero entre eso hay un lapso de tiempo. Entonces la pregunta es esta: ¿por qué Dios no vino inmediatamente y cuando Él vino estableció su reino en este mundo y ya entonces hubiéramos estado en el milenio?
¿Por qué no pasó eso? ¿Por qué no vino inmediatamente? Los profetas no veían esto. ¿Por qué? Bueno, es el libro de Mateo cual nos dice por qué. En Mateo, Jesús es el rey sobre todo el mundo. Y hemos dicho esto antemano, pero lo vamos a ver más fijo. El Mesías como rey. El Mesías como rey. Se habla de Jesús viniendo como rey. Por eso la genealogía en Mateo viene de Abraham. Porque la línea de los judíos vino por él, siendo el padre de los judíos. Fue importante entonces para que Mateo nos habla de la genealogía de Jesús desde Abraham. Entonces comienza con él, porque dice hijo de David, hijo de Abraham. Quiere decir que él es el rey prometido. Cuando Dios dijo a David que su semilla va a estar sobre el trono de Israel para siempre. No ha pasado todavía, pero va a pasar con Jesús siendo de la descendencia de David. Así que fue importante en el libro de Mateo hablar de esta genealogía. Pero ¿qué estaban esperando? ¿Qué están esperando los judíos? Vamos a hacer unos pasos al lado, pues, y ver a este asunto de la venida de Cristo por los ojos de un judío. ¿Qué es lo que ellos tenían? Si finalizó el Antiguo Testamento con el libro de Malaquías. Malaquías, al fin de ese libro. Se habla de que iba a venir Elías. Elías va a venir y él va a doblar pues el corazón de los hijos a los padres y los padres al hijo. Quiere decir a últimas que iban a establecer un de acuerdo entre los que vinieron antes y los que son ahora. Y de que el mismo fe que tuvo Abraham, cuando se le dijeron a Abraham que él creyó en Dios y él fue nombrado hijo de Dios. Y fue justo porque él creyó, nada que ver con obedecer la ley. Pero los hijos, la descendencia y más que eso, los judíos, cuando se desarrolló, hablamos de todo eso, pero al tiempo de cuando vino Jesús, el judío no tanto confiaba en Dios y por eso dependía su justicia, sino en la ley. Y porque el judío, por obedecer la ley, piensa que por esto hay salvación. No es el corazón del Padre, así no pensaba Abraham. Abraham no tenía ese pensamiento, ni siquiera hubo ley cuando a Dios le dijeron a él que él fue justo y el amigo de Dios. No hubo ley, él no tuvo la ley de qué obedecer cuando a Abraham le nombraron justo. Así que la justicia que ofrece Dios no tiene que ver con la ley. La ley tiene su función. Pero el judío y la descendencia de Abraham estaban muy se puede decir atrasados o se fueron al lado de su conocimiento o sabiduría de lo que es la salvación. De corazón lo es, dice ahí el corazón. Entonces cuando viene Elías, ahí dice Elías, el ministerio de alguien nombrado Elías, él por su predicación y por lo que él dice, iba a doblar el corazón de los hijos hacia el Padre y los padres hacia el Hijo. Jesús nos dice que ese ministerio de Elías fue por Juan el Bautista. Juan el Bautista vino, predicó. Andaba predicando en el desierto y muchos arrepintieron. Se habló mucho del corazón. Entonces el ministerio de Elías, hablado por nosotros en Malaquías, se habla mucho de Juan el Bautista. Porque él habló del arrepentimiento, una condición del corazón. Así que pero no se puede mandar a una persona a confiar en esta predicación. Tú no puedes decir a alguien, tú te vas a arrepentir y si no te voy a dar no se puede, porque es algo del corazón del hombre y el hombre teniendo voluntad libre, tiene que decidir esto cada quien y no se puede forzar. Entonces, de que el corazón de los hijos se dobla a los padres es condicional. Porque Dios no fuerza a la persona a obedecer a Él. Tuvo que haber sido de corazón. Cuando Juan el Bautista predicó, vemos en Juan capítulo 1, que él tuvo
discurso, se puede decir un pleito francamente con los fariseos. Los fariseos vinieron, eran los judíos, el liderazgo, y ellos le dijeron, ¿quién eres tú? Yo soy la voz cual predica en el desierto. Y él definía o significaba pues que él fue lo que predicaban los profetas del Antiguo Testamento. Entonces los fariseos decían, entonces, ¿eres tú el Mesías, el ungido? No, no lo soy. Y ahí estaba el pleito. Entonces, ¿tú quién eres? No, pues yo soy esto. Sí, pues, pero díganos. Y hubo el pleito. Entonces los fariseos que no querían creer que Juan el Bautista era la persona que iba a preparar el lugar o el camino, pues, la vía para la venida de Cristo. No confiaban. Ellos rechazaban eso. ¿Por qué lo rechazaban? Porque no querían arrepentir. El mensaje que dio Juan el Bautista era arrepentimiento. Y los fariseos, siendo muy seguros en su religión, pensaban que no tenían que arrepentirse. Y porque no querían arrepentir, entonces ellos rechazaron su mensaje y tuvieron que inventar excusas por el ministerio de Juan el Bautista porque no querían de corazón arrepentirse. Y por esa falta de querer de arrepentir, entonces el corazón de ellos no fue doblado hacia los padres, hacia lo que hizo Abraham y los que vinieron ante ellos, a los que fueron justos ante la ley. Así que, porque ellos no creían, Dios entonces extendió el periodo de tiempo, extendió su venida. Hay mucha teología que se enderezca con ese pensamiento. Es en el libro de Mateo 11 y 14. Él dice que, hablando de eso, Él nos da un dicho condicional en Mateo 11 y 14. Ahí dice, y si ustedes lo reciben, este es Elías, cual ha de venir. Entonces Él está hablando de, ellos dijeron, pues Elías iba a venir, ¿no? Entonces, y Él dijo que Elías era Juan el Bautista. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Y luego Él dijo a los judíos, si ustedes creen, y si ustedes lo reciben o lo creen. Así que el ministerio de Elías, siendo el ministerio de Juan el Bautista, fue incondicional de que la gente doblaron su corazón hacia los padres o tuvieran el conocimiento de que el arrepentimiento fue necesario y del corazón de ellos se doblaran a la misma fe y creencia que tuvieron los padres antemano. Bueno, la pregunta es esto, ¿lo hicieron? No, Señor. A última, los fariseos y los judíos eran los que le dijeron a los romanos, crucifícalo. Entonces vemos que eso no pasó. Me regreso al mismo pensamiento de que el hombre no se puede forzar a creer de corazón. Es algo voluntario. Y porque es algo voluntario, no se puede forzar. Y si no se puede forzar, la gente en general, los fariseos y el liderazgo, guiaban a la gente a crucificar a Jesús a últimas y no aceptar a Él. Así que eso no pasó. Y porque los judíos no lo recibieron. Eso nos dice en Juan capítulo 1. A lo suyo vino, pero a lo suyo no creyeron en Él. No le creyeron, no le recibieron. Así que ahí lo tenemos muy fijo, no lo recibieron. Y si no lo recibieron, entonces el ministerio de Elías, siendo el ministerio de Juan el Bautista, no ocurrió. Así que Jesús está extendiendo su segunda venida de ser rey sobre todo el mundo, pero en ese periodo de tiempo en que Él fue extendido, Jesús entonces hizo la iglesia. ¿Cuál es la institución ahora durante esta época, periodo de tiempo, donde el judío y el gentil, los dos pues, están juntos? Esto se habla Pablo, cuando él se habla del que el intermedio, esta pared fue derrotado. La pared, la ley pues que fue algo en que el judío y el gentil tenían su división. En Jesús esto se quiebra. Dios incluyó a los gentiles a este pacto. Y hizo de que nosotros pudiéramos recibir las mismas bendiciones que a Abraham y a que los judíos. Así que la institución de la iglesia, Jesús está extendiendo su venida, mientras Él ha puesto su estampilla de seguridad pues sobre la iglesia. Y es la institución. Dios marcaba esto fijo cuando se destruyó el templo en el año 70. Entonces Él decía,
Con esa acción, el judaísmo para esta época de tiempo no lo es, sino la iglesia. Esto se ve, hermanos, en el libro de Mateo. Es Mateo quien nos pone todo esto, porque él se habla de la venida del rey. ¿Sí? Así que Mateo, vamos a hablar un poco más del autor Mateo. Él fue un publicano. Dice en el libro de Mateo, capítulo 9 y versículo 9, se habla de que Mateo vio a Jesús pasando y estaba sentado, y sacando taxes de los demás. Y Jesús le dijo a él, sígueme a mí. Y él se levantó y le siguió. Entonces aquí vemos, y también en el libro capítulo 10 y versículo 3, también se habla de el hijo de Alfeo, Mateo, el publicano. Obviamente alguien que estaba sacando taxes a los demás y un publicano era la misma persona. Ahora, esto es importante entender lo que es un publicano. El publicano era alguien que estaba trabajando para el gobierno romano, pero muchas veces Roma escogió de entre la gente donde ellos estaban, su local, pues, para tener a esta persona. Y lo que ellos decían es que tú tienes el trabajo de sacar los taxes tantos para Roma. Ok, digamos que era tanto de este porcentaje, 8, 10% de lo que gana la gente va para Roma. Pero también Roma dijo esto, eso bueno, está bien, entonces Mateo nomás se esforza, o alguien así lo publica, ¿no? Entonces atrasaba la ley y decía, no, pues 10%. Pero lo que decía Roma es esto, lo que tú sacas sobre eso es para ti. Ahí es donde está el problema. Porque Mateo, si él, o los publicanos, si ellos sacaban 20% de la gente, 10% de eso era para él. Roma no dijo, tú tienes un máximo. No, él sacaba. Entonces me imagino que el publicano, para ser rico, quiso sacar lo más dinero que pudo de la gente. Y tanto más del 10% de lo que fue el requisito de Roma, fue para él, y por eso los demás se dieron cuenta que este hombre es rico, pero es rico porque nos está sacando dinero de nosotros, y está viviendo en una casa elegante y grande y todo ahí, y de seguro la gente odiaban a esta gente porque estos eran ricos sin tener que ser tan rico. Así que esta gente publicana, estas personas que juntaban taxes de los demás, fueron gente muy odiado. Este es Mateo, es el que escribió el libro de Mateo. Dios escoge y utiliza a cuales Él quiere. ¿Cuándo se escribió este libro? El año 37, más que todo fue el año 37. El propósito, como hemos dicho, es para demostrar a Jesús como rey de los judíos. Ahora, Mateo no es cronológico como los de Marco y Lucas. Mateo se pone los eventos en la vida de Jesús más para demostrar de que Israel lo rechazaba, ¿sí? En vez de ser algo que esto pasó y después esto y el otro, como Marcos y Lucas, son más así. Pero Mateo habla primero de que Dios se revela, Jesucristo pues se revela como el rey de los judíos. Esto en el capítulo 1 hasta 10. Luego sigue el libro de Mateo, que los líderes de los judíos le rechazaron a Jesús. Esto se habla en el capítulo 11 hasta 13. Entonces, rey venidero, rey rechazado. Después el rey se retira y tiene su ministerio de enseñanza. Hubo un periodo de tiempo en el libro de Jesús, en el libro de Mateo, cual Jesús se atrasó de su ministerio público para tener más tiempo con sus apóstoles, para entrenar a ellos, porque Él iba a tener su institución de la iglesia, cual estos iban a ser los miembros de esa iglesia, iba a guiar a los demás. Entonces la enseñanza y las palabras del Nuevo Testamento fue dado a estos hombres. Luego el rey se rechaza abiertamente. Los fariseos y los judíos vemos que ellos rechazan al rey. Eso se ve en capítulo 21 hasta 27. En cuando él se va a la región de Judea y ahí mismo le rechazan y a últimas lo mataron.
Pero vemos que el Rey tiene la victoria y vence pues a la muerte y tiene su resurrección y su ascensión de Jesús, siendo el Rey resucitado. Entonces, eso es la forma en que Mateo lleva a la vida de Cristo siendo Rey. Ok, vamos a mover al libro de Marcos. El libro de Marcos. Este es el Mesías como siervo. Hemos dicho que el libro de Marcos más que todo representa a Jesús como un siervo. He dicho que el libro en el Antiguo Testamento tiene al Mesías de los judíos como rey, pero también lo tienen como un siervo humilde, obedeciendo y sufriendo, también siendo azotado. Aquí en el libro de Marcos, más que todo, se habla del rey o el Mesías de siervo. Y tiene está coloreado, si me permite, de esa manera. ¿Quién es este Marcos? Juan Marco. En realidad es su nombre. Vemos este nombre en el libro de Hechos, capítulo 12. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 12 y 12, dice que la iglesia en ese lugar se juntaron pues en la casa de la mamá de Juan Marco. Así que él vivió pues o estuvo pues en la casa donde iniciaron la iglesia. Pasó un tiempo y esto en Jerusalén y él conoció a Pedro. Tal vez Pedro fue el que guió a Marcos, a Juan Marco, a Cristo. Vemos en 1 de Pedro 5:13, 1 de Pedro capítulo 5 y versículo 13, dice a Pedro hablando y dice que este es mi hijo Juan Marco. No es su hijo como hijo físico, pero es su hijo espiritual. Tanto como Pablo se habla de Timoteo de esta manera, Pedro se habla de Juan Marco de esta manera también, que lo dice a él hijo. Entonces, llegamos a la conclusión que a lo mejor Pedro guió a Juan Marco a Cristo y por eso lo dijo hijo. Este Juan Marco entonces fue llevado de Jerusalén a Antioquía, ahí donde Pablo y Bernabé y Silas salieron para su viaje misionero. El viaje misionero que Pablo llevó 3 o algunos piensan que 4, pero el primer viaje que él llevó donde él comenzó iglesias, el ministerio de Jesús para Pablo era obviamente que él se comenzara pues estas iglesias. Fue Juan Marco con ellos y Bernabé también. Así que estos 3 estaban juntos, pero temprano en ese viaje tal vez Juan Marco no se sentía muy bien o que pudo hacerlo, se desanimó pues y se fue de ellos, se apartó. En esto vemos el viaje desafortunadamente de muchos. Hay cristianos que no se aguantan el día de adversidad y el día contra ellos y se rinden porque su fuerza es mínimo. Pero vemos eso en la vida de Juan Marco, que tal vez por un tiempo él ya no pudo con ellos. Era muy temprano tal vez, no estaba listo de mente y no se había rendido completamente. Hermanos, acuérdense de algo, que un cristiano que es salvo, antes de que comience a servir a Dios, se tiene que rendir. Se tiene que decir, Dios, lo que tú quieres, lo hago. Y cuando eso pasa, Dios llama a esa persona a hacer un trabajo en particular. Y la llamada de Dios es sin arrepentimiento. Dios no se atrasa, no se cambia su mente, no se arrepiente por haber llamado a alguien de un trabajo en particular. Pero con Juan Marco vemos que él se fue de ellos, pero después, lo bueno es, causó también mucha dificultad. Obviamente Juan Marco se fue otra vez a Jerusalén. Y cuando vino Pablo y Bernabé otra vez, iban a salir otra vez, Pablo y Bernabé decían, no, pues Juan Marco no, porque la otra vez queríamos que estuviera con nosotros y se fue de nosotros. Así fue la actitud de Pablo, pero Bernabé dijo, no, él ya se arrepintió, ya es mejor, vamos a llevarlo con nosotros. Bernabé, el hijo de consolación, el que tomó pues el lado de Juan Marco, pero Pablo dijo que no. Tanto fue el pleito que se dividieron. Bernabé fue con Juan Marco y Silas se fue con Pablo. Pero vemos después que Pablo en 2 de Timoteo dice a Timoteo, trae a Juan Marco contigo porque él para mí me sirve en el ministerio.
Así que Juan Marcos tal vez se cayó, pero no se quedó ahí. Se levantó otra vez, se quedó en la iglesia y siguió adelante. Hay cristianos hay una lección en esto. Hay cristianos que están en esa condición tal vez, que se sienten desanimados, al punto en que rinden. Y dicen que no, pues yo no puedo, y rinden, y dicen que no puedo. Y terminan de servir a Dios. Tal vez uno llega a eso. No hay un ser humano que no dice que, no, pues yo no puedo, yo quiero ya terminar, ya no aguanto jamás. No hay quien no diga eso. Y tal vez con ese dicho de corazón nos caemos, pero no se tiene que quedar ahí. Hay los que se quedan ahí, hay los que la amargura se mete en su corazón y ellos dicen, no, ya no más, prefiero nada de eso. Y viven otra vida, no echan las cosas de Dios completamente para afuera, aunque algunos sí. Pero no están haciendo lo que Dios quiere. Y rinden pues porque no tienen de corazón el querer ya jamás de avanzar. Desafortunadamente es el viaje de algunos, pero no de Juan Marcos. Vemos que aunque él se equivocó, aunque él se atrasó, aunque él se puede decir se cayó, pero se levantó. Hermanos, ahí está la cosa. Se tiene que levantar otra vez. No te quedes ahí. Tal vez me estás escuchando y tú dices, no, pues la cosa de Dios, yo la iglesia como que ya no, yo tuve esa experiencia y la experiencia fue mala, entonces yo de la iglesia y todo eso, no. Yo prefiero nomás estar en mi casa y orar aquí, estar con mi familia, abrir la Biblia y todo eso. Bueno, está bien hacer todo eso, pero la institución de la iglesia es dada por Dios. Jesús es la cabeza de la iglesia. No tengo tiempo en esta lección para desarrollar esa enseñanza, pero Jesús es la cabeza de la iglesia. Eso dice en Colosenses 1:18, en 1 Corintios 15. Se habla de 1 Corintios 12, se habla de que Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces, Él manda las cosas y la gente que está en la iglesia. Obviamente Juan Marcos se regresó a Jerusalén otra vez, pero porque él estuvo en la iglesia, la animaron otra vez a seguir adelante hasta que él se fue con Bernabé. Tal vez no fue con Pablo, pero hizo algo para Dios. A últimas, Pablo reconoció de que Juan Marcos era de mucho servicio para él. Entonces, lo que pasa es el corazón se permite tener amargura. Ahí está la cosa. El camino va así. Uno comienza a quejar. No da gracias a Dios por el trabajo que tiene Dios para ellos. Número 2, se mete amargura. Se ponen amargos de corazón. Y cuando eso pasa, hermanos, es muy difícil. Es muy difícil. A últimas, nomás quieren que quieren cambiar la situación porque no tienen la fuerza de seguir adelante y ya termina. Entonces el trabajo ya no se hace. Esto es una tristeza, pero comienza con eso de quejar. Mire, siendo un cristiano es una bendición. No hay mejor bendición en este mundo. No la hay. Pero Satanás quiere que ustedes se comiencen a quejar y de que se vayan de la vía de que Dios quisiera que estuvieras. Hermanos, por favor, si has estado en esa condición, levántese. Siempre hay perdón. Siempre hay. Y el problema no es la situación, no son las circunstancias. El problema viene aquí, del corazón. Juan Marcos, gracias a Dios, regresó otra vez y estuvo bien con Dios. Ahora, la fecha del libro de Marcos, el año 57 hasta 63. Estos años se están acercándose del templo siendo derrotado en el año 70. Entonces, básicamente, unos 7, 8 años antes de eso, cuando fue escrito este libro. Hay cosas que son distintas de este libro. Hay una palabra que se traduce euthos, euthos quiere decir en griego, quiere decir inmediatamente, pero ahora mismo, así. Y esa palabra es muy distinta, es una palabra que se utiliza en Marcos porque pues un siervo, alguien que debe obedecer inmediatamente. Debe de ponerse de acuerdo a lo que quiere el jefe, patrón, y voy a hacer lo que él quiere y lo voy a hacer, mire, ahora mismo. Y por eso lo dice así. En Marcos 10:45 dice que el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan a Él, sino para que Él sirve. Entonces ese versículo nos da el sumen del libro. Marcos 10:45.
Muchos de los milagros, lo que hizo Jesús en su ministerio, no están grabados por nosotros, escritos para nosotros, esa historia, en el libro de Marcos. Por lo mismo de que un siervo no tiene tanto poder, un siervo es humilde, pero representa a Jesús así. Entonces hay milagros pues, pero no tanto como a los demás. Lo que sí tiene el libro de Marcos, lo que no tienen los demás, es que el Señor cura a los que son muy. Hay milagros por gente que son sordomudos, no pueden hablar, no pueden escuchar, no pueden ver. Hombres que son ciegos. Esos son los que en Marcos Jesús cura a esas personas porque siendo un siervo, Él se siente compasión por los que son también humildes. Así que el libro de Marcos es muy regional, si me permite. Quiere decir que Él comienza su ministerio aquí, después va para acá, y porque un siervo se va donde uno lo quiere que vaya, me imagino que por eso. Pero se comienza en su ministerio en Galileo. En su ministerio en Galileo, ahí se comienza el versículo 1 hasta 9. Después, Él viaja a Jerusalén. Ahí su ministerio en Jerusalén, capítulo 10. Luego, la semana de pasión de Jesús, la Semana Santa, pues, se puede decir. En el libro de Marcos, toma Él 6 capítulos, 11 hasta 15, hablando de esto. Todos los eventos que había ocurrido ahí. Y luego, pero la victoria también del siervo, que a últimas Él se resucitó de la muerte. Y eso está en capítulo 16. Así que Marcos nos da un poco diferente progreso de la vida de Cristo cual haya en Mateo. Ok, el libro de Lucas. El libro de Lucas. El Mesías como hombre. El Mesías como hombre. Quiero hablar un poco de este autor Lucas, porque hay cosas muy distintas de él. Quiero que ustedes se acuerden de eso, si es que están tomando esto por crédito, quiero que se acuerden de esto. El autor Lucas es el que dice en la Biblia que tradicionalmente fue el autor de este libro. Se dice en Colosenses capítulo 4 que es el físico amado, que es el amado físico. Quiere decir que Lucas era un hombre de estudios. Él era un físico, él era un doctor. Y el doctor Lucas tenía sus estudios. Entonces él tuvo capacidad, de seguro vino de una familia rica, cual pudo pagar para su educación. Y él cuando se viajó con Pablo fue el que le ayudó con asuntos físicos, lo que él tenía, lo curaba, le ayudaba, viajaba con él. Probablemente era un gentil, no era judío. En Colosenses 4 también hay una lista de gente que viajaban con Pablo y dice que algunos ahí son los judíos que viajaban con él, pero Lucas no está involucrado pues en esa lista. Entonces pensamos que es gentil y de que no era judío. Y era uno de los trabajadores con Pablo después. Pablo, entonces, el libro de Filemón, se utiliza el nombre de Lucas. Obviamente Lucas estaba con Pablo cuando él estaba encarcelado. Tal vez no encarcelado con él, pero se quedó ahí y le ayudó mientras él estuvo encarcelado. Y también, número 4, es el autor del libro de Hechos. El libro de Lucas comienza pues, procede entonces el libro de Hechos. Está escrito al Teófilo, y es la misma persona donde el libro de Lucas también se habla mucho de viajes. Tal vez Lucas era no solamente un doctor, pero tenía intereses en historia. Él sabía de muchos datos históricos que los demás no mencionan. ¿Quién fue el rey durante este tiempo? ¿Quién fue el gobernador de esta región durante este tiempo? Eso era. Muchas de las regiones donde iba Jesús también. Parece que el libro de Lucas y Hechos, así, tomándolos así, se habla de un viaje, se habla de viajes. Se comenzó en Jerusalén, él siendo o Belén, pues, con el nacimiento de Jesús, después se terminó en Jerusalén. En el libro de Hechos se comienza en Jerusalén, pero se termina en Roma. Entonces, Lucas habla mucho de las regiones, los lugares, había muchos datos. Obviamente Lucas era un hombre de viaje, le encantó viajar, de historia, era un doctor. Era este tipo de persona.
La fecha cuando se escribió el libro de Lucas es 63 hasta 68. Esos años está acercando mucho a la destrucción del templo. De segundo, las guerras entre los judíos y los romanos. Aquí se encuentra. El tema del libro de Lucas, el Evangelio tiene un punto de vista universal. Se habla, la genealogía de Jesús viene hasta Adán. Obviamente, si Él es el Mesías como hombre, entonces la genealogía debe ser como nosotros. Nosotros todos somos descendientes de Adán, también Jesús siendo un hombre físico. Y el punto de vista de la redención de Jesús es para toda la gente. En el libro de Lucas se incluye a todos, universal, porque todos somos nacidos en pecado, entonces todos... el punto de vista de Jesús para la salvación es para todos. Esto sale tal vez un poco más en el libro de Lucas. Muchos hablan del nacimiento de Jesús. Obviamente, siendo un doctor, a él tuvo más interés tal vez en nacimientos, algo físico. Entonces, muchos de los detalles del nacimiento de Jesús se hablan en el libro de Lucas. Pablo le influyó mucho a Lucas, entonces vemos que Pablo y Lucas estaban juntos mucho y le influyó mucho. Lucas entonces era un hombre muy útil por lo que él sabía, pero también por su corazón de querer hacer las cosas de Dios. Así que, ¿cómo procede el libro de Lucas? Número 1, la venida del Hijo de Hombre. Vamos a utilizar el título Hijo de Hombre. Entonces en capítulo 1 hasta 1 y 2 se habla de la venida del Hijo del Hombre, su nacimiento. 2, el ministerio de viaje del Hijo del Hombre. Esto capítulo 3 hasta 19. Su ministerio en Galileo, en Judea, en Perea, en diferentes lugares se habla. ¿Se acuerda que decíamos que era un hombre de viaje? Número 3, el Hijo del Hombre en Jerusalén. En particular, ahí, capítulo 19 hasta 23, y luego la victoria del Hijo del Hombre. La victoria del Hijo del Hombre porque fue el rey resucitado, resurreccionado, si me perdona y si me permite, y la ascensión. Así que tuvo victoria también el Hijo del Hombre. Siendo hombre, él se murió, fue sepultado. Se murió, su cuerpo físico completamente ya no servía. Pero después vemos que él en 3 días tuvo un cuerpo que sí ahora servía en cuanto antes no. Un milagro. Ahora, estos detalles salen en el libro de Lucas. El libro de Lucas entonces es muy distinto de esta manera. Finalizamos con el libro de Juan. En el libro de Juan, es el Mesías como Dios. Tanto como el libro de Lucas representa al Mesías como hombre y habla más de su humanidad, el libro de Juan se habla del Mesías como Dios, hablando más de su divinidad. El versículo cual se abre mucho de esto es Juan 20. Juan capítulo 20. En Juan 20 y versículo 30 y 31 dice que muchas otras señales de cierto hizo Jesús en la presencia de sus discípulos, cuales no están escritos en este libro. Pero estas cosas están escritas para que ustedes creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y por creyendo tuviera vida por su nombre. Así que no todo lo que hizo Jesús está aquí, pero está aquí por el ángulo de que se creyeran en su nombre y que sean salvos. El tema del Evangelio es que de este Evangelio de Juan es representando a Jesús como Dios. Si es Dios, entonces Él pudo obtener redención para todo el mundo, porque es Dios. Entonces, siendo Jesús Dios, hay 7 dichos en el libro de Juan, pues, cual nos significa algo muy importante. En Éxodo 3:14, deje atrás un poco. Cuando Moisés iba a ir a Egipto otra vez para que los judíos pues se saldrían y fueran una nación, iba a utilizar Dios a Moisés. Y Moisés dijo que no me van a creer. ¿Cómo les digo que te llamas?
¿cómo les digo que te amas? Y Dios dijo, diles que yo soy el yo soy. Yo soy el yo soy. Hablando de que Dios siempre ha sido y que Él no hubo comienzo ni fin. Él es el yo soy. Vamos al libro de Juan. Entonces, en el libro de Juan hay 7 dichos que Jesús dice que el yo soy. Pero con estos dichos, porque Él dice yo soy, está significando que Él es el Dios todopoderoso, cual venció a Egipto, pues, a los egipcios, y tuvo su gente. 7 cosas. Número 1, yo soy la pan de vida. Esto se encuentra en el libro de Juan. Yo soy el pan de vida. Él dice que si tú comes de este pan, nunca tendrás hambre. Soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Esto está en Juan 8 y también en Juan 9. Yo soy la luz del mundo. No un luz. Yo soy la luz del mundo. Hablando de que yo soy el pan de vida. La luz del mundo. El único de estos. Porque hay solamente un Dios. Dice también número 3 que yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, no una puerta. Nomás una manera en que entres pues en el rebaño de Jesús. Y eso es arrepentimiento y escuchando a su voz, o sea, clamándose a Él. Yo soy el buen ovejero. El buen ovejero. Nomás hay un buen ovejero. Y dice que yo soy el buen ovejero. Quiere decir que hay ovejeros que son malos, pero Jesús es el buen ovejero. Él quiere a las ovejas. Número 5, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección. Él fue el primer fruto de la resurrección y porque Él se resucitó o resurreccionó, mejor dicho, nosotros los que creemos en Él también seremos igual. Y la vida, en la vida eterna. Yo soy, número 6, el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino, yo lo soy. Acuérdense que Él está dando el título a Él mismo, lo que Él fue dado lo que a Él le dijo a Moisés. Y luego a últimas, yo soy la viña verdadera. La viña verdadera. Quiere decir que hay viñas que no son verdaderas, que nomás se hacen como viña, pero no es un solo que saca los nutrientes y la vida de Dios mismo. Entonces estos nombres hablan de la deidad de Jesús y el nombre, el yo soy, se concuerda bien con el tema de Juan, que es el Mesías como Dios. Hay señales también en el Evangelio de Juan, muchos milagros que Dios hizo, pero con tantas palabras. Acuérdense que en Juan 20, 30 y 31 decía ahí que no todo lo que fue escrito está aquí, pero estas cosas están escritas aquí para que creen. Ahora, ¿cuáles son estas cosas? Los títulos del yo soy, pero también los señales. Hay 7 señales en total. 3 se hablan de cómo un pecador llega a ser salvo. Y 4 se hablan de los resultados de la salvación. O tal vez es 7. Como hay 7 yo soy, 7 es el número de compleción, de signo completado. Solamente Dios es el que es completado de todo. Él se cumple de todo. Él es el único y así es Él. Número 1, Juan cambió el agua al vino. El agua al vino. Esto se habla de las salvaciones por la palabra de Dios. Número 2, Él curó el hijo del noble, del hombre, el noble, el hombre real, el que hubo de eso. Y eso se habla de que la salvación es por medio de la fe, porque el hombre dijo, Señor, tengo fe, ayúdame con la fe que no tengo, pues. Es por medio de la fe. Número 3, Él se cura al que es cojo. La salvación viene por medio de gracia. Ok, entonces la salvación viene a un pecador, porque viene por la palabra de Dios, significado por el agua, cambiando el agua al vino. Número 2, porque se curó el hombre noble al hijo, pero tuvo que tener fe. Y luego curando al cojo, al hombre cojo, la salvación es por medio de la gracia. Entonces la salvación viene por la palabra de Dios, por fe y por gracia. Pero ¿cuáles son los resultados? Hay otros señales. Dios dio de comer a los 5,000. Otro señal, Él dio de comer a 5,000. Esto significa que la salvación trae satisfacción. Hace a que uno sea satisfecho completamente. Número 2, Él se calmó a la tempestad.
o puede decir número 5, pero 2 de esta categoría. Él se calmó a la tempestad. La salvación trae ¿qué? Paz. Él dijo paz, quieto. ¡Pum! Entonces la salvación no solamente trae satisfacción, pero también trae paz. Número 3, Él se curó al hombre ciego. La salvación trae luz, entendimiento. La salvación trae luz, es lo que significa este señal. Y 4, se resucitó a Lázaro. Trae vida nueva. Así que solamente en el libro de Juan se habla de la resurrección de Lázaro. Entonces, la salvación trae vida. Estos son señales. En el libro de Juan, cual en completo vemos cómo la salvación llega a una persona y cuáles son los resultados. Ahora, el libro de Juan entonces, muy fijo, muy único, se comienza con el prólogo. Esto al principio, capítulo 1, cuando se habla de lo que vino ante lo que era Jesús antes de ser nacido, ¿sí? Era el Dios todopoderoso que se encarneció. Esto se ve en capítulo 1. También en capítulo 1 hasta capítulo 6 es el periodo de consideración. Cristo y los discípulos, los judíos, los samaritanos, considerando a quién es Él. El pecador ve a Dios, su Dios. Bueno, ¿quién es Él? Él es el creador, ¿será? Él es el que me salva, ¿será? Así que el viaje de una persona hacia Dios. Este es el Dios encarnecido. Y este es quién es Él. Averiguar, ¿lo crees? Número 3, el periodo de conflicto. Los judíos, entonces los judíos también, este es más que el Dios todopoderoso, es su Mesías, pero no querían a Él, lo rechazaron. Y a ese periodo, eso está en capítulo 7 hasta 12. Y luego todo se junta a hacer algo grande, a últimas, llegando a su muerte y luego su resurrección y ascensión. Es el periodo de eso, capítulo 13 hasta 20. Así que Jesús, a últimas, es una persona muy única, muy especial. Dios escogió tener 4 evangelios. Estos evangelios hablan de cosas muy distintas, pero en total nos da un punto de vista angular de la vida de Cristo. Y esto también termina la información fundamento de la vida de Cristo, y por eso hay un examen sobre esta información. Y el examen incluye las pruebas, los 4 que hubo en estas lecturas, y después las notas. Y así que vamos a seguir adelante entonces hablando de la proclamación de gente, lo que decían antes de que se nació Jesús, y vamos al nacimiento de Jesús. Así que nos vamos a parar en este punto. Hasta la otra vez. Adiós.